tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Perfecto. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación para el evento. no, por favor. Nosotros agradecidos, bienvenido. Un placer tenerte acá. Así que, nada, te dejamos que te expidas, que cuentes tu view de tu análisis que haces a nivel macro que está Ujú. pasando. Lo que estamos viendo estos últimos días creo que cae justo para poder explayarte, Sí. para contar, para tratar de analizarlo y cómo, obviamente, cómo tiene ese impacto dentro de Argentina. Sí, perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias. Placer estar acá de nuevo. Gracias por la oportunidad. Como bien decís, estamos viviendo momentos de muchísima volatilidad en los mercados. A los economistas que nos dedicamos a esto de ser economistas de mercado, obviamente esto nos impacta. Muchas veces no logramos entender bien por qué las reacciones son tan violentas. Este sería un caso. Ahora voy a tratar de explicar. Le voy a dedicar poco tiempo a la parte global. Argentina está haciendo esfuerzos enormes para normalizar su macroeconomía. Se hablaba del orden macro en la sesión anterior. Voy a dedicar un poco más tiempo a eso y al progreso que se ha hecho en estos últimos 7 meses, diría. Y no tanto a lo global, pero sí lo global importa, ¿no? Argentina está recorriendo un camino donde eventualmente con el tiempo lo global se va a volver más importante, pero ahí estamos un poco aislados todavía de algunas de estas cuestiones. Cuando vivimos tiempos de volatilidad como el que estamos viviendo, te diría que es positivo estar un poco aislado todavía. Pero bueno, obviamente la intención es que esto, que a medida que corra el tiempo y la macro se ordene, podamos tener más asociación con la economía global, ¿no? Entonces, primero diría que estamos en un momento de extrema volatilidad. Diría que no lo veo desde la pandemia. Un poco lo que se vivió en los mercados ayer fue no en la misma magnitud, pero muy similar, y lo más fuerte que hemos vivido desde la pandemia. Me parece que acá como que se combinan demasiados factores. Por un lado tenemos la geopolítica, obviamente la situación en Medio Oriente y los riesgos de una escalada bélica complican la cuestión. Tenemos cuestiones en la economía de Estados Unidos. Yo diría eh, una desaceleración de la actividad económica, pero que a veces eso trae algunos datos que hace que los inversores institucionales, que son básicamente los clientes con quien tengo que lidiar todo el tiempo, tomen decisiones de inversión, y a veces obviamente hay en mi opinión, cierta exageración en algunos movimientos. Yo creo que los datos que vienen de la economía norteamericana hoy por hoy no están hablando de una tremenda recesión en Estados Unidos. Diría lo contrario, diría que el soft landing, o sea, este aterrizaje suave en donde la economía se desacelera sin grandes problemas de desempleo, parecería ser el escenario base que seguimos teniendo, por lo menos en Morgan Stanley, y creemos que la reacción del mercado en los últimos días fue un poco exagerada a un número, ¿no? Entonces es muy difícil como economista reaccionar a un número, y vemos que el mercado muchas veces reacciona a un número. Este número fue el de la nómina salarial no agrícola que salió el otro día, que vino abajo de lo esperado, como que la economía genera menos empleo de lo que venía generando, y muchos se asustaron con eso. También hay incertidumbre respecto de la política económica a futuro de los Estados Unidos. Tenemos unas elecciones muy importantes con un rumbo de política económica y sobre todo de política comercial y riesgos de proteccionismo que obviamente están latentes y que impacta sobre todo a algunos países de nuestra región. Yo diría más a México que a otros. Y tenemos a China que no levanta cabeza, ¿no? Entonces, los datos del segundo trimestre en China sorprendieron a la baja. Eso obviamente impacta los precios de los commodities. Para los que estamos aquí en Argentina, obviamente es importante seguir este tema, y no ayuda el tema que, digamos, China no logre, a pesar del esfuerzo desde el punto de vista de la política pública, en reencaminar la economía y hacer que el crecimiento vuelva a niveles más
más razonables o más en línea con lo que ellos siempre esperan, ¿no? Como dije, Argentina está todavía bastante aislada de estos temas, no del impacto del precio de los commodities. Ahora voy a presentar algunas láminas y van a ver ahí también que los precios de nuestros commodities vienen cayendo, casi diría en promedio un 30% respecto de lo que eran los precios del año pasado. Entonces obviamente eso tiene un impacto, ¿no? Pero a ver, déjenme a ver si puedo, tecnología mediante, empezar a compartir algunos slides y un poco mostrar cuál es la visión que tenemos desde Morgan Stanley respecto a algunas de estas cosas, ¿no? Pero, a ver ahí, entiendo que están viendo la presentación. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, yo diría empezar un poco con el tema de Estados Unidos y realmente le voy a dedicar poco tiempo a esto. Un poco argumentando a favor de este aterrizaje suave que nosotros vemos, ¿no? Y no la recesión que aparentemente los mercados comienzan a ver. Yo diría en el gráfico de la izquierda, para simplificarlo, lo que tenemos son la nómina, digamos, la creación de empleo en el sector no agrícola, en la economía norteamericana, la línea negra, digamos que es el promedio, la mediana, en general, cuando la economía entra en recesión. Este es el comportamiento de esta variable que los mercados miran muy de cerca. Las líneas punteadas son un intervalo de confianza nada más, pero lo que hay que mirar acá es cómo se desempeña la línea negra a medida que la economía norteamericana entra en una recesión. Ha habido momentos donde se esperaba una recesión, pero que eventualmente fue una falsa alarma, que sería esta línea verde. Generalmente terminamos no teniendo una recesión cuando esta variable se comporta de esta manera, que es la línea verde, y hoy estamos en la línea amarilla. Y la línea amarilla, y tenemos datos hasta el viernes pasado, muestran que estamos más aparentemente en el escenario de una falsa alarma de una recesión que realmente en una situación de falta de creación de empleo más asociada con la típica caída de la actividad en Estados Unidos. Entonces, desde Morgan Stanley creemos que no vemos altas probabilidades de una recesión. Nosotros tenemos varias métricas que nos ayudan a medir esto y básicamente en el gráfico de la derecha lo que tenemos es que nuestros modelos dicen que hay más de 70% de probabilidad de que no haya una recesión hasta la primera mitad del 26, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 años donde eventualmente sí va a haber una desaceleración de la actividad económica, pero con probabilidades muy menores de recesión. Básicamente 5% de chance de una recesión en la segunda mitad del 24, un poquito más, casi 7% en el primer semestre del 25, casi 10% de probabilidad en el segundo semestre del 25 y así. Y es un poco lo que muestra este gráfico. Entonces, en resumen, al día de hoy, con la información que tenemos, Morgan Stanley no ve, entonces no convalida los movimientos del mercado de los últimos días respecto de esta idea de que la economía norteamericana estaría entrando en una recesión importante. Un poquito de 2 gráficos sobre China, si quieren. Yo diría enfocarnos en esta barra amarilla, que es el segundo trimestre, mostrando la actividad en China, que muestra una enorme desaceleración de la actividad económica. Por supuesto que de trimestre a trimestre tiende a haber volatilidad, ¿ok? Tiende a haber volatilidad, pero ya estamos hablando de una economía en China que crece, en el mejor de los casos, al 5% anual. Ya no hablamos de las famosas tasas chinas que hablábamos más al principio de este siglo, ¿no? Que estaba más cerca del 10, ¿no? Sino que ahora algo bueno sería crecer entre 4,5 y 5. Y bueno, de alguna manera de la línea de la flecha a la derecha, acá lo que vemos es la proyección de nuestro equipo en China, que dice que la economía eventualmente va a mejorar en el segundo semestre, pero que básicamente el crecimiento anual todavía se mantiene abajo del 5, que sería la línea azul. Entonces, la cuestión en China no va bien, los mercados por ahora reaccionan a esto, pueden o no creerle a Morgan Stanley sus proyecciones, por ahora lo que miran los mercados es esto, China no ayuda. Y después hay una cuestión, aquí en el gráfico de la derecha, hay una cuestión de cómo es el crecimiento en China, donde básicamente hay un estímulo
a la producción industrial, que básicamente vuelve después de la pandemia y está creciendo por encima de la tendencia que se esperaba pre-pandemia, pero tenemos a un consumidor, retail sales, digamos, son las ventas minoristas, que siempre se usa como proxy de cómo está el consumo. El consumo viene abajo, nunca se recuperó. Los niveles sí se recuperaron, pero no la tendencia que había anterior a la pandemia, y entonces hay como una suerte de desconexión entre producción y demanda, y muchísimas cuestiones que impactan a la economía argentina tienen que ver más con la demanda. Por supuesto que la producción es importante para los commodities no agrícolas, y eventualmente Argentina podría con el tiempo también empezar a jugar un rol ahí. Pero por el momento vemos a un consumidor en China bastante débil. ¿Cómo impacta esto en la región? Y ya no los aburro más, digamos, con temas regionales. Las dos economías más importantes de América Latina básicamente tienen un tipo de cambio flotante, entonces generalmente el fusible cuando tenemos este tipo de eventos es el tipo de cambio, es la moneda, y aquí ven claramente, por ejemplo, cómo el real brasileño está alcanzando niveles, diría, récord de los últimos años, y diría que simplemente en el lapso de casi un mes, o casi 2 meses, ya desde junio viene esta depreciación del real brasileño, donde pasamos casi de 5 reales por dólar a 5,75, ¿no? Claramente esto impacta la competitividad relativa de la Argentina, porque Brasil, como todos bien sabemos, y ustedes mejor que yo, es intercambiamos, digamos, es un socio comercial muy importante para la Argentina. Del otro lado tenemos a México. En México no solo hay cuestiones globales impactando o específicas de Estados Unidos, sino que también en México lo que ha sucedido es que hubo elecciones el 2 de junio y, digamos, la coalición gobernante, el gobierno de López Obrador. En México tenemos ciclos de 6 años, ciclos políticos de 6 años. López Obrador, no hay reelección, entonces él elige a Claudia Sheinbaum para competir, representando a la coalición de Morena y otros 2 partidos más, y terminan ganando con el 60% de los votos, y una oposición que unida sacó el 27,5% de los votos. Esto recuerda un poco al Vamos por Todo, y obviamente un gobierno con cierto sesgo intervencionista ha llevado a los mercados inicialmente a pensar que la cuestión política en México, este pico que se vio acá hace prácticamente un mes, fue miedo al resultado electoral y el hecho de que hoy Morena tiene la mayoría constitucional, o sea, se llama la mayoría calificada, digamos, pueden modificar la Constitución, y López Obrador envió una serie de casi 20 reformas constitucionales al Congreso, muy controversiales, que agregan costos fiscales importantes. Entonces hay mucha duda respecto de lo que pase al interior en México, la política económica doméstica y de reformas. Luego un poco todo eso se fue calmando, pero después vino suerte de combinación, datos malos en Estados Unidos y, por supuesto, el ruido que viene en la campaña, desde la campaña electoral en Estados Unidos, con Donald Trump eventualmente insinuando un aumento a los impuestos a la SIMPO generalizado, que también impactaría a países socios comerciales como México, ¿no? Entonces hoy estamos hablando de un peso que se nos fue casi, y esto ya ha sido superado, porque esto obviamente tiene un rezago de 4 días, no tiene lo de ayer. Ayer ya alcanzó niveles de 19 pesos y medio. Estábamos en 17,3 hace muy poco. Entonces, América Latina reacciona, claro, pero reacciona con esta suerte de shock absorbers, perdón por el inglés, pero básicamente que son los tipos de cambio flotante que hacen que esto es lo que se mueve y no otras variables más duras en la economía. Entonces vamos a Argentina, donde me quiero concentrar y quiero dedicarle más tiempo a la cuestión argentina. Yo creo que es bueno hacer el ejercicio, y lo hago muchas veces con algún inversor institucional que tiende a tener una mirada un poco pesimista de lo que se está haciendo, sobre todo en los últimos 2 meses. Pero yo creo que es una mirada muy angosta, le digo, porque básicamente el cliente institucional con el que estoy lidiando todo el tiempo es básicamente un tenedor de bono externo, y el tenedor de bono externo lo único que le importa es si el Banco Central acumula o no reservas, ¿no? Entonces es muy
es muy difícil convencerlos de que, bueno, ese es un aspecto que ahora probablemente de forma temporaria no se vea muy bien. Yo creo que hay una secuencia de eventos y de política económica que se están planeando. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que se viene haciendo. Pero les digo, hagamos el ejercicio de sentarnos en diciembre del 23, cuando todos los analistas, y me incluyo, decíamos que si Argentina se movía a una situación fiscal de, por ejemplo, cero déficit primario, era casi el escenario optimista en el mercado, ¿no? Hoy el gobierno viene 6 meses mostrando no solo superávit primario, sino unas cuentas fiscales totales balanceadas. Totales significa primario menos pago de intereses, y aún así todavía Argentina muestra superávit. Podemos entrar en los detalles, cuán sostenible, cuán no es. Yo creo que ese debate va perdiendo un poco de fuerza, cuán sostenible es gracias a las reformas. Pero a ver, volvamos a 23 muy rápido para que recordemos dónde estamos. Había un atraso cambiario importante con una brecha cambiaria más cercana al 200% que al 40% de hoy. Atraso de tarifas, reservas en el Banco Central que eran negativas en casi 12.000 millones de dólares, dependiendo si uno cuenta el oro o no, casi llegaba a 15, 16 mil millones de dólares. Un Banco Central completamente quebrado, un Banco Central donde los activos, eran muchísimo menores a los pasivos, bien contabilizados. Y eso es una situación que se viene resolviendo. Pero digo, recordemos dónde estábamos. La inflación corría al 8% mensual o al 10% mensual, sin ajuste de tarifa y sin devaluación. Digamos, era una suerte de olla a presión. El stock del ELIX, que son las letras que usaba el Banco Central de alguna manera para aspirar la enorme emisión monetaria de los últimos años, y el gráfico de la izquierda acá muestra un poco del por qué hay emisión monetaria en Argentina, ahora llego ahí. Pero digo, el stock del ELIX se aproximaba a los niveles del stock del EVAX en 2018, que fue una de las disparadores que de alguna manera originó la volatilidad macroeconómica que se vivió en la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri. Déficit fiscal crónico, eso clarísimo, obviamente cubierto con emisión. La emisión era desenfrenada porque no solo había que cubrir el déficit fiscal, se emitían 3 puntos del producto para cubrir el déficit fiscal, sino que también se pagaba casi 9 puntos del producto en los intereses de las LELIX, y también el Banco Central imprimía para comprar en el mercado secundario bonos del Tesoro, deuda local, en moneda local, porque el Tesoro, claro, llegaban las licitaciones y no lograba renovar lo que vencía. Entonces le pedía ayuda al Banco Central para que antes de una licitación de un determinado día del mes, que el Banco Central compre en los mercados secundarios del sector privado estos bonos en moneda local, y obviamente eso ayudaba a reducir el monto de las renovaciones que le vencían al Tesoro, y entonces esa bomba de tiempo, que es la deuda local, también se iba pasando para adelante, pero con emisión monetaria. Y creo que también es importante, porque parece que descubrimos la recesión en el primer semestre de este año. La recesión empezó casi a mitad del año pasado. ¿Okay? Entonces, es bueno entender que en política económica uno a veces tiene ciertas limitantes y una multitud de problemas a resolver, pero con pocas opciones de política, ¿no? Y a veces cuando traigo inversores a la Argentina y me reúno con las autoridades, de vez en cuando llegan algunas de estas anécdotas. Si uno escucha la situación al 15 de diciembre del año pasado, cuando vencían ciertos pagos en una semana y no había un centavo, hoy por hoy suenan casi a anécdotas divertidas, pero no hubiese querido estar en aquel momento cuando hubo que manejar ese tipo de situación. Entonces, se devalúa en diciembre, se viene ajustando tarifas, un mes sí, un mes no, porque acá hay un foco que es la inflación. Y no mencioné la deuda, a ver, no mencioné el cepo, no mencioné la deuda con importadores. Digo, este es un evento donde empresarios, digamos, son los que participan, y claramente no se sabía si la deuda, otra bomba de tiempo, si la deuda de los importadores con los proveedores del exterior de 40.000 millones de dólares o más o menos. Bueno, al final, cuando se hizo de alguna manera el registro para la emisión de bopreales,
terminamos dándonos cuenta que tal vez era más cercano a 13.000 millones de dólares y tal vez parte de las importaciones se fueron pagando a través del contado con liquidación. Pero digamos, bombas de tiempo sobraban y yo creo que siempre se manejó esta situación tan crítica con las pocas grados de libertad que uno tiene en política económica muy, muy bien. Entonces, yo creo que siempre es bueno recordar de dónde venimos. Entonces se implementa un plan de estabilización, como todos saben, plan de estabilización generalmente uno busca lo que los economistas llamamos anclas. ¿Cuál es el ancla del programa? Y ahí está este slide, es la parte fiscal, la política fiscal es el ancla. Acá hay una promesa de no tener déficit fiscal para por lo menos ese componente de la emisión monetaria eliminarlo. También se eliminaron los otros componentes de emisión monetaria y tenemos emisión monetaria básicamente de cero. Y digamos, hay un ancla fiscal, hay un ancla también del tipo de cambio, en la idea de que como somos una economía bimonetaria tampoco podemos darnos el lujo, como mostraba antes, de México y de Brasil, de tener un tipo de cambio flotante, porque todavía no hemos pasado reformas. Bueno, empezamos. Entonces todavía no se resolvió lo fiscal y todavía hay muchísimas cuestiones a resolver. No es que está todo resuelto, ni mucho menos. Todavía los desafíos son enormes. Es un proceso incompleto, ¿no? Pero en este periodo se devaluó, se corrigió parte del atraso también tarifario, se compraron reservas por 17.000 millones de dólares, algún slide voy a mostrar al respecto de eso, y se está entregando la parte fiscal, ese ancla, y se sigue entregando la promesa de que el tipo de cambio no se mueve más del 2%, que está trayendo problemas, ¿no? Y es uno de los problemas que mencioné antes, que los inversores internacionales dicen el Banco Central no compra reservas, Argentina se está volviendo cara, y entonces ahí hay un problema porque yo tengo bonos externos y por más que tengan superávit fiscal, si no acumulan reservas no me van a pagar los bonos, y es un poco lo que está atrás del ruido del aumento del riesgo país. Algunas de estas cuestiones son técnicas, estoy tratando de no hacerlo tan técnico, entonces de bajarlo más a tiempo. Pero aquí tienen un poco para ver, para comparar, voy rápido en los slides, ¿no? Digamos, miren esta línea. Este es el déficit fiscal en la pandemia, casi 9 puntos del producto. En aquel momento, básicamente, todo cubierto con emisión monetaria. Esto es el año pasado, casi 6. Digamos, del 23 en terminar menos 6, es muy probable que este año terminemos cerca de 0. Es muy probable. Y este es el déficit total, ¿sí? Y acá ven, en promedio nosotros entregamos 4, 4,5, 5 puntos del producto de déficit fiscal cada año. Estamos hablando, para ponerle en números, una economía que en equilibrio puede ser de 500, 550 mil millones de dólares, digamos, estamos hablando de 25 mil, 30 mil millones de dólares por año de agujero fiscal. Y este es el ancla fundamental, y acá un poco el gráfico de la derecha muestra lo que es el déficit primario. Antes de pago de intereses, nosotros creemos que termina con un superávit este año y también el año que viene, ¿no? Digo, tiene que haber anclas macroeconómicas y tiene que haber reformas. De las reformas no voy a hablar mucho, pero bueno, se han visto reformas a través del DNU de diciembre y se han visto las últimas reformas, tanto como la ley base como el paquete fiscal, que son reformas estructurales que eventualmente van a tener un impacto positivo en la competitividad de la economía y en la creación de empleo, etc. Ahora, eso en el corto plazo tiene poco impacto en la macro. En la micro, obviamente que tiene impacto. ¿Qué lleva este ajuste fiscal enorme? Digamos, hacer las cosas bien a un país que no tiene crédito, que el mundo no le presta, y entonces tiene que vivir con lo propio, que lleva a la recesión que estamos viviendo. Ahora, solo para darles un poco también de esperanza en estos momentos que obviamente no son fáciles, digamos, la caída de la actividad es importante. No es ni por cerca lo que se vivió en otros episodios, pero hay una caída de la actividad importante. Nada que ver con el 2001, nada que ver con la pandemia, más similar y diría menos en términos de caída que lo vivido en 2008-2009. Pero bueno, en fin, una caída de la actividad importante, digamos que estábamos casi en menos 20% en muchísimos indicadores hace 2 meses y ahora ya estamos en casi menos 15%. ¿Okay? Hay una mejora secuencial que se ve en el EMAE, que es el gráfico de la izquierda. Hay una mejora secuencial, mayo fue mejor que abril fue igual que mayo y es muy probable que junio esté un poquito arriba de mayo
en términos de actividad. Parece que julio vino bien, los datos de ADEFA vinieron bien ayer. Y a la derecha, cuando uno pregunta cómo es que se recupera esta economía, y es muy difícil una economía que no se recupere si no se recupera un poco el consumo, ¿no? Por supuesto que la inversión es fundamental, por supuesto que el sector exportador es fundamental, pero el 2/3 del Producto Bruto de nuestro país es el consumo. Entonces, obviamente, tiene que haber eventualmente una recuperación del consumo, y eso viene de manos de la desinflación. ¿Okay? Recordemos que en diciembre tuvimos 25% mensual, después 20%, después 13%, estamos más en el orden de 4,5%, y se espera, algunos datos de alta frecuencia, que julio de más cerca de 4 o 3,98 o algo ahí, por ahí. Esa la inflación total. La subyacente, digamos, la núcleo, estaría dando más cerca del 3 y estaríamos corriendo a una velocidad del 3%. Pero ¿qué hace que baje la inflación? Y que los salarios nominales, en términos nominales, le empiecen a ganar a la inflación, y por supuesto que estamos menos 15 en la comparación interanual. Pero ya van 2 meses, y esto es hasta mayo, es muy probable que junio y julio haya sucedido lo mismo, probablemente estemos más cerca de este nivel. Estamos empezando a recuperar parte de lo perdido. ¿Es una recuperación en B? Probablemente no, porque el consumidor estructuralmente es más pobre que antes, porque tiene que pagar por cuestiones que antes no pagaba. Lo vemos bueno, pero obviamente eso tiene un impacto en el consumidor y va a llevar un poco de tiempo al consumidor volver. Por supuesto que la inversión con el RIGI y algunas otras cuestiones que se fueron debatiendo durante el día de hoy, todo eso va a tener un impacto importante. Yo creo que la anomalía y la parte que más me cuesta explicar a los inversores institucionales, y que probablemente no necesitemos mucho tiempo de debatirlo acá, es que, dado el contexto adverso, difícil, la recesión importante que estamos viendo, el apoyo a las políticas implementadas, el apoyo al gobierno, a mí me gusta mirar mucho el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, está en niveles razonables. Digamos, Milei, que es aquí, que es esta línea roja, está más o menos en línea con la aprobación que tenía Alberto Fernández para esta altura del campeonato. Recordemos que Alberto Fernández en marzo del 20, cuando empezaba la pandemia, tuvo un pico de popularidad jamás visto, pero luego cayó en picada, ¿no? Pero bueno, Milei está por acá, está un poco abajo de la popularidad o del apoyo que tenía el gobierno de Macri, bastante más por arriba del segundo gobierno de Cristina Kirchner, que sería la línea verde. Por supuesto que aquí el impacto fiscal era menor, porque el ajuste fiscal durante el gobierno de Macri se hizo de forma gradual, recordemos, y hoy estamos en una suerte de política de shock, ¿no? Y también la confianza del consumidor, más allá de los típicos vaivenes, porque si ustedes miran toda la serie, es bastante un serrucho, pero hay ciertas tendencias. Nosotros estuvimos acá abajo, esto es más una cuestión más de fines del año pasado que reciente, y digamos, si uno compara de dónde estaba la confianza del consumidor a donde estamos ahora, digamos, hay una suerte de tendencia a la alza, ¿no? Que yo creo que ahí la desinflación cumple un rol fundamental. Algunos gráficos más, digo, para recordar un poco lo hecho y dónde estamos, y también un poco el ruido y algunas de las preguntas que hacen los inversores cuando miran a la Argentina. Por supuesto, se hizo un esfuerzo enorme en la acumulación de reservas internacionales, que era una de las debilidades más importantes que mostraba, uno de los desbalances macros más importantes que mostraba la Argentina. El Banco Central compró reservas, como dije antes, 17.000 millones de dólares, todo este periodo de acumulación de reservas, pero como ven, esta intervención en el mercado, que por arriba de la línea son compras de dólares del Banco Central, obviamente desde mayo viene desacelerándose, y ya digamos que tanto junio y muy probablemente julio, básicamente estuvimos empatados, ¿no? El Banco Central no acumuló reservas, no perdió en gran medida, últimamente está perdiendo más de lo que está adquiriendo, digamos, ¿no? Pero bueno, he esperado que en el tercer trimestre Argentina no iba a acumular reservas, pero bueno, tengo cierta dificultad a explicarle la estacionalidad de algunas cuestiones a los inversores institucionales que miran a Argentina desde Nueva York o de Londres, ¿no? Estas son las reservas internacionales netas. Y claramente esto es diciembre del año pasado. Y esta es la acumulación de reservas que hemos visto. Por supuesto que tiene una leve baja. ¿Por qué? Por esto, porque ya no se compra tanto,
y porque Argentina comienza a pagar, y creo que tengo un slide que lo muestra, comienza a pagar deuda. ¿Okay? En julio del 24 hubo pagos de deuda por casi 4.000 millones de dólares. Ahora en promedio tenemos casi 1.000 millones de dólares de acá a fin de año y luego en enero de nuevo, ¿no? Los bonos en la reestructuración del 20 fueron hechos de una manera que los vencimientos caen a mitad de año o a principio de año. Ahora la gran preocupación es cómo hace Argentina para pagar casi 5.000 millones de dólares en enero y por eso habrán visto en las noticias que el gobierno ya dejó a un costado 1.500 y bueno. Y un poco la preocupación es cómo hace Argentina en este periodo, el segundo semestre del 24, para recuperar reservas. Por supuesto que los precios de los commodities no ayudan. Déjenme volver para atrás en alguna cuestión. La gran duda es si el tipo de cambio está apreciado. Y acá estamos. Este es el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio ajustado por inflación. Estamos aquí. No sé si lo ven con la flecha, probablemente no, si la audiencia es grande, pero estamos aquí, en este punto final. Digamos, acá estábamos en diciembre, se devalúa, y la inflación come toda esta competitividad desde diciembre hasta el día de hoy. Y esta es una gran pregunta, ¿no? El tipo de cambio, tal cual está, el oficial, obviamente, parece ser un tipo de cambio un poco fuerte para una economía que tiene que acumular reservas, ¿no? Voy a volver a este tema cuando hable de la secuencia y cuando cierre. La brecha, que como dije estaba en niveles del 200%, bueno, esto bajó, llegó a estar al 20%, 25% durante muchísimos meses al principio de este año, cuando el Banco Central acumulaba reservas y luego se empezó a escapar hasta que alguna medida de intervención en el mercado de contado con liquidación anunciada por el gobierno, a veces son medidas anunciadas, a veces es simplemente así funciona el mercado, la amenaza de, ¿no? De la intervención y bueno, funcionó, se bajó la brecha un poco. Yo creo que todavía no está en niveles compatibles con una unificación cambiaria y voy a llegar a ese punto cuando termine. La pregunta es ¿por qué no acumulan reservas? Mire, no es que los exportadores no están liquidando. La línea punteada es el promedio de los últimos 20 años y estamos en la línea negra rellena, digamos, estamos en esos niveles promedio de los últimos 20 años. ¿Sí? No, digamos, puede haber algo de que se están guardando algunos granos, obviamente, como siempre, puede ser, pero no parece ser enorme el stock de granos que no haya sido vendido, simplemente mirando los datos y mirando un poco la historia. ¿Cuál es el problema que tiene el Banco Central? Que no se liquida o que empieza a pagar importaciones. Bueno, lo segundo, el gráfico de la derecha muestra importaciones, no las del INDEC, que muestra, digamos, envase de vengado, sino envase caja, que es lo que mira el Banco Central, es que es lo que importa a los mercados de tipo el mercado único y libre de cambio, ¿no? Cómo impacta la compra o no de dólares del Banco Central. Y bueno, nosotros en el primer semestre de este año se liberaron las importaciones, pero no los pagos. O sea, el gobierno dijo, sí, si usted quiere importar autos, lo puede hacer, pero lo paga en 180 días. Bueno, eso se está flexibilizando de a poco. Algunas industrias tenían un tiempo menor, pero ¿qué le pasa al Banco Central hoy? Segundo semestre del 24. Y bueno, tiene que pagar no solo el flujo de IMPO de hoy, que los tiempos de pago se vienen achicando, sino también el stock de IMPO que no se pagaron en el primer semestre. Recordemos que el pasado se resolvió con los BOPREALES, pero bueno, ahí hay un tema estacional también. Empieza a caer un poco la liquidación por la cosecha, vino el invierno, hubo que pagar IMPO de energía, invierno frío encima, y hay que empezar a pagar más IMPO. Y este es el tema. Yo no sé si la economía está súper cara, yo creo que está cara la Argentina para un país que necesita como la reserva, pero algo que se puede resolver y ahora llego a ese punto. Esto ya lo mostré y yo terminaría con esto y ahora ya cierro los slides y cierro con algunos comentarios muy breves. El stock del ELIX desapareció, murió, no hay más, no existe más. El stock del ELIX después se pasó a repos, que son básicamente el overnight, o sea, 24 horas. Todo eso se pasó, primero se diluyó con tasa de interés real negativa, y luego el remanente, que eran unos 5 puntos del producto, se pasaron al Tesoro y eso ahora es deuda en manos del Tesoro. Tiene superávit fiscal, con lo cual es manejable. Pero digo, no hay más emisión monetaria y una bomba menos que estaba en la foto, y que es el gráfico de la izquierda, ¿no? Estamos acá en cero ahora.
Y el gráfico de la derecha, sin entrar en cuestiones técnicas, es básicamente la demanda de pesos, la parte verde del gráfico, y el resto era el stock este del ELIX o de pases, o ahora se llaman LEFIs y están en el Tesoro, que básicamente es como el gobierno trata de mantener el exceso de liquidez. ¿Qué es el exceso de liquidez? Se emitió moneda durante muchísimos años y hay demasiados pesos en una economía que no demanda peso. Entonces la forma de manejar esa cuestión para que la inflación no vuele es lo que llamamos esterilizar. Con estos instrumentos uno quita los pesos de la economía y están ahí abajo del colchón. Digamos, esa cantidad de pesos es menor ahora a lo que era, obviamente, como mostré aquí. Y hoy estamos en niveles, cuando uno suma la demanda de dinero, que acá está la base monetaria, más el stock de estas LEFIs, que digamos es el dinero hoy guardado abajo, un poco abajo de la alfombra hasta que demandemos dinero, están niveles bajísimos. La sumatoria da menos de lo que la base monetaria en una economía más normal siempre tuvo en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Es que hay espacio para recuperar actividad económica, que haya más demanda de pesos, y eso se va a ir logrando a medida que se va a ir reduciendo la parte amarilla de este gráfico, porque el gobierno prometió mantener más o menos en 9 puntos del producto, esto es lo que se llama la base monetaria. ¿Okay? Un poco técnico, no importa, yo lo que quiero demostrar es que acá hay una cantidad fija de pesos por un tiempo y que los pesos que hoy no son demandados están guardados. No hay una razón fundamental para que, digamos, haya una corrida brutal contra los mercados de dólar paralelo. No vemos por el momento la situación. Y yo terminaría un poco mi participación con las preguntas más frecuentes que recibo últimamente, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las dudas? Digamos, ¿somos un país caro? ¿No somos un país caro? ¿Cuándo se va a hacer la unificación cambiaria eventual y esa eventual competencia de monedas? ¿Qué falta para eso? ¿Cuáles son los próximos pasos? Obviamente que no hay una hoja de ruta que yo tenga o que yo les pueda decir esto es lo que se va a hacer, porque también mucho depende de cómo van evolucionando ciertas variables y a veces hay cosas que pueden pasar antes o después, pero sí hay una secuencia, sí hay una secuencia. Parte ya está hecho, que fue mejorar el balance del Banco Central. Ha mejorado. ¿Qué falta? Falta mejorar el stock de reservas internacionales del Banco Central, que el Banco Central tenga más dólares, que tenga más dólares líquidos a la hora de una apertura, mismo si es gradual, del cepo, porque, claro, hay riesgos asimétricos. Si yo soy el Banco Central, y esto nos lo dicen en reuniones todo el tiempo, si yo soy el Banco Central, tengo que tener mucho cuidado cuando abro esto, porque si solo tengo salida de flujos, va a ser incontrolable, porque no tengo reservas, tengo muy pocas. Entonces, yo tengo que estar mejor armado desde el punto de vista de cantidad de dólares que manejo líquidos para poder permitir una eventual salida de capitales que supere la entrada al principio, que es muy probable. Entonces yo creo que está faltando eso. Entonces acá hay que mirar la secuencia. A mí me parece, sí, perdón, ya voy terminando. A mí me parece que el foco ahora es la desinflación. ¿Por qué la desinflación? Porque es lo que mantiene todo junto, digamos, el apoyo popular relativo, pero cierto apoyo popular dado el contexto como mostré antes, y es lo que hace que eventualmente, digamos, la economía comience a recuperar. Yo creo que cuando estemos más cerca de una inflación, por lo menos la subyacente, ¿no? Porque con los aumentos de tarifas, digamos, el número total de inflación puede variar mucho. Pero cuando la subyacente se acerque al 2%, yo creo que ahí hay eventualmente una victoria relevante para el gobierno, que va a hacer que la actividad recupere. A mí me parece que en el cuarto trimestre puede haber incentivos a la entrada de dólares, probablemente primero a través del contado con liquidación y los mercados paralelos, porque acá hay incentivos a pagar bienes personales por adelantados y también ahí está lo que se llama el blanqueo de capitales, que probablemente no sea lo que fue el ejercicio que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue un récord histórico a nivel global de la cantidad de activos que fueron declarados. Pero lo que venga, bienvenido, me imagino, por ese lado, pero también entiendo que el pago anticipado de bienes personales también puede ayudar a mucha gente que tenga que entrar esos
dólares para pagar eventualmente esos pesos a través del mercado. Eso eventualmente podría comprimir la brecha. Si la inflación se acerca al 2, 2,5% mensual, no estamos lejos la subyacente, como dije ya varias veces. Eventualmente con una brecha más parecida al 20-25% en un país donde el impuesto a la importación es casi 20, es 17,5%, dicen que lo empiezan a cortar en septiembre, probablemente lo hagan, pero digo, hay una posibilidad eventualmente para unificación cambiaria más para fin de año, si los flujos vienen y los riesgos son más simétricos para el Banco Central, de una unificación cambiaria, de una apertura un poquito más ambiciosa del cepo. No creo que sea total, yo creo que siempre esto va a ser gradual, pero se tienen que dar de alguna manera todas esas condiciones. Y yo creo que eventualmente, cuando uno hace política económica y cuando uno estudia esto, que sería el caso mío, yo creo que sería ideal, y el mercado tal vez lo que estaría esperando, es que eventualmente cualquier anuncio de una potencial unificación cambiaria, que obviamente lleva al oficial más cerca del paralelo, o se encontrarán en el medio, pero digo, el tipo de cambio va a ser un poco más razonable. La Argentina no debería ser tan cara. Digamos, muy probablemente esto se anuncie al mismo tiempo que se anuncia un paquete de programas como, por ejemplo, este ripo con los bancos internacionales, que hay rumores por todos lados, incluso el presidente de la Nación lo ha mencionado, el ministro de Economía también. Digamos, si eso termina sucediendo, Argentina estaría recibiendo X cantidad de miles de millones de dólares, pueden ser 2.000, 3.000. Durante el gobierno Macri hubo un ripo de 5.000 millones de dólares. Algo de préstamos de los multilaterales y probablemente el nuevo programa con el FMI, que puede venir o no con más dinero. Los inversores les gustaría ver más dinero. La verdad que Argentina ya le debe bastante al FMI. Pero bueno, eso es debatible. Sí, estoy terminando. Así que, para ser responsable con los tiempos, desde este lado agradecerte infinitamente. Fue un lujo que nos dimos de tenerte. Hay, creo que, muchas preguntas que todos tenemos ganas de hacerte. Así que te invitamos a un nuevo evento de idea para la próxima, para que nos acompañes de nuevo y poder pimponear y tocar todos estos temas que a todos nos apasionan, los argentinos fundamentalmente, dada la realidad que vivimos, la relación con el mundo, lo que se vive a nivel internacional. Creo que hay un montón de temas por tocar y por decidir. Te agradecemos enormemente. De nuevo ha sido un gusto, un placer y un lujo de tenerte acá, y ojalá te podamos tener de nuevo o vía Zoom o en vivo. Placer. Disculpa el atraso y haber hablado de más. Por favor, no. Podemos habernos quedado nos podemos quedar toda la tarde, pero vamos a ser respetuosos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Placer.